27 de julio de 2025. Oslo, Noruega. Dentro de una sala custodiada por el silencio, el Comité del Premio Nobel de la Paz leyó 5 nombres. 4 eran esperados. 1 no. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso. No es producto de universidades de élite. No heredó el poder de una dinastía política. Llegó a liderar por convicción, no por ceremonia mediante un golpe que muchos en Occidente condenaron en su momento. Y sin embargo, hoy se erige como el favorito para el premio de paz más codiciado del mundo. En una era en la que la paz suele reducirse a oportunidades fotográficas, el campo de batalla de Traoré ha sido el hambre. Sus armas, la reconciliación, la tierra cultivable, y la convicción obstinada de que la dignidad empieza con la autosuficiencia. Mientras otros firmaban acuerdos de ayuda, él devolvió millones de hectáreas a sus propios campesinos. Mientras otros hablaban en salas de conferencias, él plantaba árboles en el Sahel. ¿Cómo es posible que un soldado de 36 años procedente de una de las naciones más pobres de África se encuentre hoy en el centro de los titulares de Africa News, acompañado por susurros de arrepentimiento de un expresidente de EU, que una vez tuvo el Nobel en sus manos? Quédate. Lo que estás a punto de escuchar no se trata solo de un premio. Se trata de un cambio del tipo que obliga al mundo a decidir qué significa realmente la paz. Suscríbete si crees que la verdad es más importante que los titulares. El 27 de julio de 2025, el Comité Nobel en Oslo colocó 5 nombres en la lista corta para el Premio de la Paz. Entre ellos, uno sorprendió al mundo: Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso. El comité lo elogió como una figura rara en el mundo moderno, que empuñó las armas solo para proteger la conciencia de su pueblo, y que redefinió la paz a través de la autosuficiencia. Desde que asumió el poder en 2022, ha supervisado la reconciliación de más de 12,0 excombatientes, ha devuelto millones de hectáreas de tierras agrícolas a los campesinos locales, y ha lanzado la Alianza Vida del Sahel, con la meta de plantar 800 millones de árboles a lo largo del cinturón árido de África. Pero eso es solo la punta del iceberg. El sol se ponía sobre el río Nadinón, tiñendo las aguas de un rojo profundo, como si la tierra misma recordara cada gota de sangre derramada allí. Ibrahim Traoré estaba en la orilla con las botas en el barro y las mangas arremangadas. A su alrededor, antiguos combatientes hombres que una vez empuñaron kalashnikovs se inclinaban sobre hileras de maíz verde, arrancando vida de un suelo que antes habían abandonado a la guerra. ¿Sabes por qué plantamos?, preguntó a un joven de apenas 20 años cuyos ojos aún cargaban la sombra de batallas pasadas. Para comer, respondió el muchacho. No, dijo Traoré con voz firme. Plantamos para que nadie pueda volver a hacernos mendigar. Era esta creencia obstinada en Burkina Faso, en la dignidad del trabajo, lo que inquietaba a los pasillos del poder mundial. Mientras los medios de Africa News lo aclamaban como el presidente campesino, los think tanks extranjeros susurraban sobre su independencia peligrosa. Para ellos la autosuficiencia no era una virtud, era una amenaza. En Washington, entre tanto, se celebraba una reunión a puerta cerrada. Un asesor senior deslizó un informe por la mesa hacia un expresidente, Barack Obama. El titular decía: las reformas de Traoré remodelan la geopolítica africana. Obama repasó los puntos clave: restitución masiva de tierras, rechazo a los préstamos del FMI, alianzas regionales, más allá de la influencia occidental. Su ceño se frunció. Alguna vez había hablado del derecho de África a mantenerse erguida, pero aquí había un hombre que lo hacía realidad sin pedir permiso. ¿Se arrepiente de haberlo aceptado?, preguntó en voz baja el asesor, señalando con la cabeza el Nobel en la pared. Obama no respondió. Mientras tanto, en Guaiguya, el programa Campesinos de la Paz se expandía. Camiones descargaban pupitres escolares fabricados localmente, mientras las cooperativas de mujeres apilaban sacos de grano con 3 palabras en rojo intenso: Liberté, travail, dignité. Traoré iba de aldea en aldea sin el boato de una caravana oficial.
Su escolta se confundía con la multitud vigilante pero sin bloquear. La protección del pueblo no eran los vehículos blindados, era la confianza en que él jamás los vendería por dinero de ayuda. Y sin embargo, fuera de Burkina Faso, la resistencia crecía. Las viejas potencias recalculaban. Analistas en Bruselas, París e incluso Pekín se preguntaban si este modelo se extiende por África, ¿quién seguirá teniendo las riendas? Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tu opinión en los comentarios. La noche se desplegaba sobre Ouagadougou, pero la ciudad no dormía. En la plaza principal, linternas colgaban de ramas de acacia su luz titilante, danzando sobre una pancarta pintada a mano por escolares. Ya no pedimos limosna, el mundo viene a nosotros. Ibrahim Traoré caminaba entre ellos estrechando manos, levantando niños sobre sus hombros. No había podio esa noche, ni discurso preparado, solo una promesa sencilla pronunciada al aire libre. No cambiaremos nuestro futuro por préstamos que jamás podremos pagar. Nuestra riqueza está en nuestra tierra, en nuestra gente y en nuestra voluntad de mantenernos firmes. Ese desafío se extendió mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso. En las oficinas de los prestamistas globales sonaban los teléfonos con preguntas urgentes. Si Traoré rechaza nuestros términos, ¿seguirá Mali? ¿Seguirá Níger? Informes de Africa News mostraban que los países vecinos ya adoptaban su retórica: autosuficiencia, soberanía alimentaria, rechazo de contratos mineros extranjeros. En París, los responsables de política temían la erosión de su influencia en las antiguas colonias. En Washington, un informe de un think tank lo bautizó como la doctrina Traoré, un cambio político tan trascendental como la primavera árabe pero sin el caos. Los autores advertían que si no se contenía este movimiento, podría forjar un bloque económico panafricano, inmune a las palancas tradicionales de poder. Obama, invitado a un foro privado sobre liderazgo y legado, fue preguntado en el escenario acerca del joven presidente burkinés. Las cámaras captaron una breve pausa antes de que respondiera. Cada generación debe definir la paz por sí misma. A veces eso significa pasar la antorcha a quienes estén dispuestos a sostenerla con ambas manos. El público aplaudió, pero los analistas notaron lo que no dijo: si creía que el camino de Traoré era sostenible, o si constituía un desafío a las mismas instituciones que el Nobel alguna vez representó. Mientras tanto, Traoré se preparaba para la temporada de lluvias. En la sede de la Alianza Vida del Sahel, mapas de zonas de reforestación cubrían la mesa. Sus asesores informaban que los ataques de militantes habían caído a la mitad desde que los antiguos combatientes se unieron al programa Campesinos de la Paz. La asistencia escolar en las provincias rurales alcanzaba niveles históricos. Pero cada victoria traía consigo una sombra. Los informes de inteligencia insinuaban financiamiento encubierto destinado a desestabilizar sus reformas. Un recordatorio de que cuando una nación rompe cadenas, siempre hay alguien que intenta apretarlas de nuevo. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tu opinión en los comentarios. La reunión tuvo lugar en una sala tenuemente iluminada en Addis Abeba, lejos de la mirada pública del salón principal de la Unión Africana. Líderes de Malí, Níger, Guinea y Chad se sentaron frente a Ibrahim Traoré. Sin traductores, sin asesores, solo la urgencia cruda de un continente en una encrucijada. «Hemos visto tus resultados, Ibrahim», dijo el coronel Doumbouya de Guinea. «Pero comprendes lo que viene ahora. No permitirán que esto continúe». Traoré se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. «No temo lo que ellos harán. Temo lo que sucederá si seguimos divididos. Burkina Faso no puede sostenerse sola para siempre, pero juntos, el Sahel puede alimentarse, defenderse y educar a sus hijos sin permisos de París o Washington». La sala quedó en silencio. Afuera, periodistas de Africa News especulaban sobre la inédita cumbre privada, preguntándose si estaba gestándose una nueva alianza económica africana. En Bruselas, un memorando filtrado circulaba entre los ministros de Exteriores de la UE. La red de Traoré se está expandiendo más allá de la cooperación en seguridad hacia una política agrícola coordinada.
Riesgo potencial colapso de la influencia en África Occidental. Las palabras colapso de la influencia cayeron como una advertencia en cada capital que alguna vez consideró a África su pozo de recursos. Mientras tanto, en Ouagadougou, los campesinos experimentaban algo nunca visto: camiones del gobierno que llegaban no para cobrar impuestos, sino para entregar semillas y equipos agrícolas, todo pagado sin deuda extranjera. Los ancianos de las aldeas escépticos, al principio, comenzaron a enviar a sus nietos a unirse a los campesinos de La Paz. Pero la presión aumentaba. Imágenes satelitales detectaban actividad inusual cerca de las fronteras del país. Los informes de inteligencia insinuaban una red creciente de grupos armados con respaldo extranjero, preparados para desestabilizar las regiones rurales. Los asesores de Traoré le instaron a solicitar la intervención de las Naciones Unidas. Él se negó. Cuando les pides que te salven, dijo, les entregas la pluma para reescribir tu historia. Sabía lo que estaba en juego. Ya no se trataba de si Burkina Faso podía triunfar, sino de si la idea misma de la autosuficiencia africana podía sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tu opinión en los comentarios. La primera señal no vino de los soldados, sino de los mercados. De la noche a la mañana, el precio del grano importado en Burkina Faso se triplicó. Los comerciantes susurraban sobre interrupciones en la cadena de suministro. Pero Traoré sabía la verdad. Esto era guerra económica, el asedio blando diseñado para matar de hambre a un movimiento antes de que floreciera por completo. En la sala del Consejo Presidencial desplegó las cifras sobre la mesa: precios de alimentos disparados, envíos de fertilizantes detenidos y retrasos inexplicables en los cruces fronterizos. Sus ministros intercambiaron miradas tensas. «Nos están estrangulando», dijo uno. Traoré asintió. «Entonces plantaremos más rápido de lo que ellos puedan bloquear». En cuestión de días los tractores rugieron por el campo. Se abrieron las reservas de semillas de emergencia. Las emisoras de radio transmitían instrucciones de siembra en 6 lenguas locales. Los campesinos trabajaban de noche bajo reflectores alimentados por generadores donados. Los niños cargaban agua hacia los campos. El espíritu de desafío se movía como viento sobre hierba seca. Los medios de Africa News titularon «Burkina Faso responde a sanciones con campaña masiva de siembra». Las imágenes de Traoré en los campos con el barro hasta las rodillas se volvieron virales. Pero también lo hicieron las narrativas contrarias editoriales internacionales, que lo llamaban un caudillo populista que arriesgaba el futuro de su país por orgullo. En Washington, un panel de analistas de políticas debatía sus tácticas en vivo. Uno de los comentaristas invocó el Nobel de Obama diciendo: «El presidente Obama fue honrado por la esperanza y la diplomacia. Traoré, él elige la confrontación». La pregunta es, ¿puede esto llevar a una paz duradera, o es una apuesta que podría costarle todo a su pueblo? De vuelta en Ouagadougou, Traoré se dirigió a la nación desde el patio de una escuela. Detrás de él, niños con uniformes brillantes cantaban el himno nacional. Su voz atravesó el aire de la tarde. «Piensan que el hambre nos quebrará, pero el hambre ha sido nuestra sombra por generaciones, y aún seguimos en pie. Nos alimentaremos por nosotros mismos. Enseñaremos a los nuestros. Y cuando vean que aún estamos aquí, el próximo año sabrán, Burkina Faso no se doblega». La multitud estalló, pero a lo lejos, el retumbar de helicópteros recordó a todos que la batalla por la independencia estaba lejos de terminar. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tu opinión en los comentarios. El punto de ebullición llegó en una noche húmeda de inicios de agosto. Imágenes satelitales filtradas a Africa News mostraban convoyes armados cruzando al Sáhel desde el norte. Oficialmente eran escoltas humanitarias que entregaban ayuda. Extraoficialmente, eran mercenarios bien entrenados financiados a través de empresas fantasma con direcciones en capitales europeas. En la sala de guerra del Palacio Presidencial, los mapas brillaban bajo luces tenues. Ibrahim Traoré estudiaba las rutas no como político, sino como soldado que sabía lo que esos movimientos significaban.
Golpeó el mapa con el dedo. Intentarán tomar primero los pueblos ribereños, cortar las líneas de alimento, hacernos dependientes otra vez. Un asistente preguntó, «¿Movilizamos al ejército?» No dijo Traoré con firmeza, «Movilizamos al pueblo». En pocas horas milicias voluntarias, muchas de ellas compuestas por antiguos combatientes convertidos en campesinos, se posicionaron a lo largo de las carreteras clave. Las cooperativas de mujeres organizaron estaciones de suministro. Los campesinos de La Paz se convirtieron en guardianes de los hilos de grano. La defensa de Burkina Faso ya no era solo un asunto militar, era un acto comunitario de supervivencia. Mientras tanto, en Washington se celebraba una reunión de seguridad a puerta cerrada. Un oficial de inteligencia mostró imágenes de drones sobre la movilización señalando la ausencia de ayuda militar extranjera. Lo está haciendo sin nosotros. Ese es el problema, dijo. Alguien desde el fondo preguntó, ¿es un problema o un precedente? La pregunta quedó flotando en el aire. Porque si Burkina Faso podía resistir sin financiación extranjera, ¿qué impediría que otros países africanos hicieran lo mismo? En las aldeas el ambiente era eléctrico. Los niños pintaban consignas en sacos de grano. La tierra no se vende, la libertad nos alimenta. De noche el ritmo de los tambores reemplazaba al sonido de los disparos. Traoré visitaba las líneas del frente sin previo aviso, compartiendo pan con campesinos que habían cambiado fusiles por asadones. «Ustedes son el escudo», les dijo. «Y la semilla que planten hoy será la espada que llevarán sus nietos, no para matar, sino para vivir libres». Pero los informes de inteligencia advertían que los convoyes seguían avanzando. Y en algún lugar más allá del horizonte, se tomaban decisiones que podían encender la mayor prueba de su presidencia. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tu opinión en los comentarios. La apuesta decisiva comenzó con un mensaje entregado a mano por un mensajero que cabalgó toda la noche. Era una sola hoja de papel sin firma, pero su significado era inconfundible. Sede reabre las minas a operadores extranjeros, y la presión terminará. Ibrahim Traoré lo leyó una vez, luego lo colocó boca abajo sobre la mesa. La sala del consejo quedó en silencio. Cada ministro sabía lo que significaba cumplir dinero, comercio, un regreso a la normalidad. Y cada ministro sabía lo que significaba rechazar escalada, posiblemente guerra. Él rompió el silencio. Si volvemos a vender la tierra, vendemos el alma de Burkina Faso. Y una nación sin alma ya está muerta. A la mañana siguiente, Africa News difundió imágenes de Traoré dirigiéndose a una multitud en la capital. Su voz no solo resonaba en la plaza, sino en todo el continente. Me llamarán terco, me llamarán imprudente, pero no seré el presidente que cambió el futuro de nuestros hijos por pan importado. Si eso significa sufrir ahora, entonces sufriremos juntos. Y juntos nos levantaremos. La respuesta fue inmediata. En Bamako, Niamey y Conakry, multitudes se congregaron en mítines de solidaridad. Las redes sociales se inundaron con el hashtag #MeAfricaFeedsAfrica. Envíos de grano desde Malí y Níger cruzaron la frontera escoltados por convoyes voluntarios desafiando el bloqueo. Pero el otro lado no estaba inactivo. Los convoyes del norte avanzaban más envalentonados por financiación encubierta. Folletos de propaganda aparecieron en mercados rurales, retratando a Traoré como un dictador que arrastraba a Burkina Faso a la ruina. Analistas extranjeros en redes internacionales lo describían como el populista peligroso de África. En un estudio de radio tenuemente iluminado, Traoré grabó un mensaje para transmitir en todo el país: ellos tienen sus titulares. Nosotros tenemos nuestras cosechas, y las cosechas alimentan más que bocas, alimentan la voluntad de ser libres. Al final de la semana estallaron los primeros enfrentamientos en las rutas comerciales del norte. Campesinos luchaban junto a unidades de defensa local, protegiendo las arterias vitales de alimento y semilla. La capital se preparaba para la incertidumbre, pero en las aldeas la siembra continuaba porque en la visión de Traoré,
La supervivencia no se trataba solo de resistir al enemigo. Se trataba de negarse a rendir el derecho a vivir bajo tus propios términos. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tu opinión en los comentarios. El punto de inflexión vino de un lugar inesperado, Oslo. Semanas antes del anuncio del Premio Nobel de la Paz, un documento filtrado del Comité Nobel llegó a las redacciones de Africa News. Revelaba que Ibrahim Traoré había escalado hasta lo más alto de la lista, superando a diplomáticos occidentales de alto perfil y a filántropos globales. La razón: su modelo de paz tangible, reconciliación, reforma agraria y autosuficiencia estaba siendo reconocido internamente como el logro de paz más medible de la década. En capitales de Washington a París, la filtración cayó como un trueno. El cálculo comenzó a cambiar. De pronto, atacar a Traoré significaba arriesgarse a alienar a una audiencia mundial en crecimiento, que ya no lo veía como un líder rebelde, sino como un reformador. Entonces, en un movimiento que sorprendió a los observadores, Barack Obama apareció en un panel televisado sobre liderazgo africano. Preguntado por Traoré, hizo una pausa, sonrió levemente y dijo: si el Nobel trata de esperanza, entonces tal vez sea el regreso de la esperanza al suelo donde más importa. El comentario fue breve pero detonó en línea. Los clips de sus palabras recorrieron las redes sociales. Los hashtags Jumia Nobel for Africa y Mata Ibrahim Traoré se volvieron tendencia mundial. Los corresponsales internacionales reportaron un repentino ablandamiento en la retórica de antiguos críticos. Editoriales en periódicos europeos empezaron a describirlo cautelosamente como un nacionalista pragmático. Incluso algunos ministerios de Asuntos Exteriores insinuaron reabrir canales diplomáticos con Burkina Faso. Por primera vez, la lucha de Traoré por la soberanía ya no era solo una historia africana, era una historia global. Suscríbete si crees que la verdad importa más que los titulares. El impulso rompió barreras en un solo gesto simbólico. En la cumbre anual de la Unión Africana en Addis Abeba, se introdujo a última hora una resolución no por un estadista veterano, sino por una coalición de jóvenes líderes africanos. La propuesta adoptar formalmente los 3 pilares de la soberanía de Traoré: propiedad de la tierra, autosuficiencia alimentaria y desarrollo libre de deudas como principios rectores para todo el continente. Cuando se llamó a la votación, el resultado fue unánime. Incluso naciones que antes mantenían a Traoré a distancia levantaron sus banderas en apoyo. La Cámara estalló en aplausos capturados en vivo por Africa News y transmitidos en hogares desde Dakar hasta Dar es Salaam. En cuestión de horas, el anuncio llegó a Nueva York, donde el secretario general de la ONU elogió públicamente el modelo de construcción de paz arraigado en la dignidad de Burkina Faso. La declaración estaba cuidadosamente redactada, pero el mensaje era inconfundible. El mundo se preparaba para reconocer a Traoré no como una anomalía regional, sino como un líder global legítimo. Y entonces llegó el verdadero giro, un memorando confidencial filtrado de un gran prestamista internacional. Recomendaba revisar su política hacia África para acomodar modelos económicos soberanos primero, y evitar antagonizar a figuras nacionalistas populares como Ibrahim Traoré. Las mismas instituciones que antes buscaban arrinconarlo, ahora recalculaban cómo trabajar con él. En Ouagadougou, la noticia del voto de la UA se propagó por las calles. Los mercados se transformaron en celebraciones. Los campesinos encendieron hogueras en los campos. Las palabras "decidimos por nosotros mismos" resonaban en cánticos, canciones y murales pintados. La marea había cambiado. Traoré ya no defendía solo una idea, encabezaba un movimiento que el mundo no podía ignorar. Ese año las lluvias llegaron temprano. Los campos de Burkina Faso brillaban de verde desde las franjas de maíz del sur hasta las llanuras de mijo del Sahel. Las escuelas, antes con bancas vacías, ahora resonaban con las voces de los niños. Clínicas en aldeas remotas reportaban menos casos de hambre, y por las noches las familias se reunían bajo la luz de linternas, no para llorar, sino para planificar la próxima siembra. Los titulares de Africa News sonaban como un nuevo capítulo.
Los ataques terroristas se desploman, las cosechas aumentan, la Alianza del Sahel se expande. Por primera vez en décadas, la mayor exportación del país no eran minerales, sino un plano de dignidad. En el balcón del Palacio Presidencial, Ibrahim Traoré se dirigió a una multitud que llenaba la plaza y desbordaba las calles. Su voz era firme, cargada con el peso de cada sacrificio. No pedimos permiso para ser libres, nos levantamos para ganarlo. Y permaneceremos de pie juntos hasta que ningún niño africano tenga que mendigar lo que su propio suelo puede darle. La plaza rugió. Si el espíritu de Ibrahim Traoré toca tu corazón, comparte esta historia. Suscríbete al canal para continuar el viaje de una África que ya no baja la cabeza. Dios bendiga a África.